Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo a través de www.radiocr.net, Radio Costa Rica para el mundo entero. Su amigo y servidor Oscar Murcia Piedra le saluda, esperando que se encuentre bien. Un sábado más con su programa Vivamos con Esperanza. Los sábados a las 5 de la tarde, los sábados por Radio Costa Rica 930 AM y www.radiocr.net. Le invitamos también para que pueda ser parte de nosotros a través del Facebook Vivamos con Esperanza, Facebook Vivamos con Esperanza, y el canal en YouTube Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí estamos también y ahí subimos todos los programas para que usted, si se perdió alguno de ellos, pues pueda repasar todo lo que hemos venido conversando a través de este año 2021, que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy vamos a tener un tema especial. El tema nos va a acompañar Yeti, la máster Yeti Maricel Ferlini Badilla, consejera y motivadora de vida, con el tema tan importante que nos dejó el aprendizaje virtual del 2020. ¿Qué nos dejó el aprendizaje virtual del 2020 que podemos retomar, que podemos tener la oportunidad de mejorar? Así que hoy Yeti, nuestra amiga acompañante de este programa Vivamos con Esperanza, Máster Yeti Maricel Ferlini Badilla, consejera y motivadora de vida, que usted también la puede llamar al 8367-4727, para que pueda también tener una guía para seguir adelante en su vida, en la parte afectiva, en la parte emocional, en la parte espiritual. Así que, Yeti, bienvenida a Vivamos con Esperanza y gracias por sacar de tu tiempo, que es tan valioso, y compartir este tema que nos dejó el aprendizaje virtual del año 2020. Buenas tardes y bienvenida, Yeti. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando por los diferentes medios. Realmente que sean muy bendecidos en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus estudios. Hay algo muy importante: la virtualidad para el 2020 se convirtió, podríamos decir, en una necesidad. Se ha venido hablando de teletrabajo, se venía hablando de la virtualidad, de empezar a usar estos medios tecnológicos, pero como siempre cuando hay un cambio, Oscar, siempre hay resistencias. Eso es algo natural en el ser humano. Siempre nos resistimos al cambio. Y una de las resistencias muy fuertes ha sido ir avanzando con la tecnología.
nos encontramos con personas de ciertas edades donde le tienen miedo a la tecnología, donde no quieren incorporarse a la tecnología. Todavía hay personas que no saben usar un celular, por ejemplo, porque no quieren adaptarse al cambio. Y la virtualidad, pues, vino a generarse como un gran cambio tecnológico y un medio para mantenernos en contactos entre todos, entre familiares, a nivel laboral y a nivel educativo. Entonces se empezó a desarrollar lo que es la virtualidad, ¿verdad? ¿Qué sucedió, Jay? Que muchas personas pues no tenían todavía, por decir así, la capacitación, el conocimiento para usar los medios virtuales. Pero la necesidad fue tan fuerte, principalmente a nivel educativo y laboral, que las personas se han tenido que adaptar con estos medios Zoom, con videollamadas, con toda esta tecnología, con, bueno, los chicos, con Teams, todo esto son medios, aplicaciones, programas para poder mantener el contacto. Entonces, ¿qué es lo primero que empezó a ocurrir? Se había que romper lo que uno llama tabús. ¿Cuál es el tabú tecnológico, por ejemplo, a nivel educativo? Que no todas las clases, por ejemplo, se pueden dar así. Ese era un argumento que al principio, cuando no estaba instituido la virtualidad, se usaba. No todo se puede dar virtualmente. Y fue En un este, tabú, porque sí, al final terminamos dándolo todo. exacto. Y en este momento entonces vamos a tocar una parte muy importante. ¿Qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020? Podemos iniciar con lo que decías en la parte de los profesores, en la parte de ese paradigma, no, que las clases tienen que ser presenciales, que no pueden ser, hay a larga distancia, ¿verdad? Hay algunas universidades que ya han venido implementando esto a larga distancia por internet. Sabemos que a nivel mundial en otros países esta forma de trabajar a nivel virtual, pues sí ha existido y han venido ganando terreno. Acá en Costa Rica, como decimos, o lo hacemos o lo hacemos. Y en esta parte de qué nos dejó el aprendizaje virtual del 2020 en los profesores, ¿verdad? Porque como vos decías por ahí, los más jovencillos, por decirlo así, ¿verdad? Que tienen 5 o 8 años de ser profesores, pues ya vienen con lo que es La la tecnología. tecnología incorporada, teléfonos, celulares, tablet, pero los que ya estaban por pensionarse, que ya tienen 25 años, pues no era tan necesario este tipo de herramientas porque siempre se trabajaba con folletos, con materiales, con fotocopias. Pero entonces, como vos decías, todo cambio, eh, hay resistencia, hay negatividad. Podemos decir que hay temor, ese temor de que qué hago, cómo lo hago, si no me sale bien. Y por eso tenemos miedo al cambio, porque debemos de afrontarnos a cosas nuevas y a cosas diferentes. Y yo creo que el temor es parte de esa traba que tenemos, porque como no lo sabemos, nos da miedo, no nos echamos al agua, como decimos popularmente, entonces por ahí yo creo que en esta parte de virtualidad, de la capacitación, del conocimiento, ese tabú que decías tecnológico, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con los chiquillos, con los adolescentes y, ¿verdad? En las universidades. Entonces, qué importante lo que estás compartiendo en esta línea de los profesores, el gran salto tecnológico y el gran salto de paradigma de romper, no se puede, no se va a hacer, no se va a lograr, ¿cómo hacemos para calificar? Entonces, qué bueno que estamos conversando esta parte de qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020 y estamos con este bloque, por decirlo así, de todos los profesores que nos han guiado por muchos años y ahora les ha tocado en un año 2020 virtualizarse, ¿verdad? Virtualizar clases, virtualizar prácticamente todo. Así que continuamos con este tema, Yeti. Sí, Oscar. Entonces, tenemos que los profesores, como te decía, esos tabúes, esos paradigmas tenían que romperlos, porque nosotros como seres humanos tendemos a estar en zonas de confort. ¿Qué es la zona de confort de un profesor, de un educador? Ya, y saber que tenía todo el control, vamos a decir así, sobre sus clases presenciales. Y de un momento a otro, como lo decimos los costarricenses, nos volvieron la tortilla.
o dimos un giro de 360 grados. Ahora resulta que no son presenciales, sino totalmente virtuales, porque eso fue lo que pasó en el 2020. En un principio se decía que era temporal y que eran 3 meses y vea que ya vamos a entrar otra vez y todavía con una más bien dualidad, ¿verdad? Entre virtual y presencial y vamos a ver cómo nos va y si nos va bien seguimos y si no otra vez volvemos a la virtualidad, porque eso va a depender del comportamiento de la pandemia, ¿verdad? Y del comportamiento de las vacunas. O sea, hay factores externos que van moviendo las decisiones. Entonces, para los profesores esto ha sido un reto porque han tenido que incorporar la tecnología para poder dar la enseñanza, para poder impartir el conocimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, los profesores tuvieron que volverse innovadores. ¿Qué significa? ¿Cómo empiezo yo a transmitir estos conocimientos que cuando eran presenciales era más que todo orientado a la repetición o a la memorización de los conceptos y conocimientos, ahora a una modalidad virtual donde yo tengo que valorar ya no una repetición, sino más bien una investigación, digamos que los alumnos tienen que volverse críticos, que tienen que aportar. Hay un fenómeno interesante, cuando estás en clases, y a todos nos pasó, siempre hay alumnos que contestan, y los demás se quedan callados porque ahí están los que contestan, ¿verdad? Se da Como, eso. Entonces, como decíamos nosotros, los eso, verdes de la clase, que todos lo sabían, que todos lo hacían. y Uno que se no quedaba habían pensando, terminado la profesora de decir la pregunta y levantaban la mano. se quedaba uno pensando, 1 más 1, 1 por 2, y el otro, y entonces uno esperaba que aquel, el verde, el más carga de la clase, de puros cienes, contestara y uno se sentaba atrás. Bueno, ahora ha cambiado un poquito la situación, ¿verdad? Y me gusta mucho Total, eso, ni lo que siquiera un vos poquito. decías. Lo que vos decías de que las clases presenciales van, bueno, ¿cómo aprendimos las tablas? Repitiendo una y otra vez, y unos cantando y otros, y ahora es increíble porque ahora usan más los dedos los chiquillos, ¿verdad? Que nosotros con el abaco y todo eso, pero lo que vos decías, repetición y memorización, pero ahora es investigación y creatividad. Eso es Es muy importante. es la creatividad. ¿Por qué? Porque el profesor hizo un cambio en la evaluación. Antes era, como vos decías, ese es el que todo lo contesta, ese lleva 100, aquel no contesta nada, le bajo puntos. Ahora resulta que todos en masa, vamos a decirlo así, al mismo tiempo, tenían que entregar trabajos, tenían que entregar tareas, tenían que conectarse, tenían que participar, aunque fuera mínimamente, terminan participando, porque también el no estar en el grupo, digámoslo así, no cohíbe muchas veces a los que no hablan, porque se sienten protegidos al estar, voy a decirlo así, de una forma aislada, individualizada, pero a la vez conectada, esa es la conectividad, pero ya yo no tengo aquella presión de grupo que se ejerce, porque tenemos que ir viendo lo positivo de esto. ¿Cuál es la presión de grupo? De la burla, que contestó mal. Aquí no, porque curiosamente todos van como interactuando y la profesora al mismo tiempo va pidiendo trabajos. Entonces, los chiquillos, por decirlo así, o los jóvenes, incluso los universitarios, tienen una mayor interacción entre compañeros porque se van transmitiendo información, porque como los chiquillos están conectados, digamos, a los teléfonos inteligentes y a todo esto de las redes sociales, ellos mismos se enteran de un montón de cosas que al final en un X tema lo van compartiendo. Entonces se va dinamizando más la clase. Ahora, lógicamente, el joven, el niño tiene que poner de su parte, si se conecta, pero no pone atención, no hace, no interactúa, pero ya eso es una cuestión individual. Yo siento que la innovación viene en que se vuelve, como dijiste, es algo muy importante, se vuelven creativos. ¿Por qué? Porque la presión de grupo que a veces se genera negativamente en cuanto a juzgar y criticar una respuesta que cohibía al que
es más tímido a conversar o a compartir, obliga a que usted saque la creatividad para poder entregar una X tarea o trabajo. ¿Por qué? Porque usted va y al mismo tiempo usted ve el montón de trabajos. Entonces muchos dicen, ah, no, yo tengo que hacerlo mejor, o yo tengo que superar, o el próximo yo lo hago mucho mejor, ya tengo ideas, porque usted está viendo una globalización. Entonces eso desarrolla, vea, te pongo un ejemplo. Hubo un concurso de crepas en francés para mi hijo, esa era una parte de la actividad. Tenían que Qué hacer una rico, crepa, ¿verdad? qué De rico. francés. Entonces, el mío se pulió, hizo crepas, las decoró lindísimas, al final ganó, pero todos los chiquillos posteaban, digamos, cómo les había quedado la crepa. Entonces él decía, no, yo la voy a hacer con esto, y hizo algo que ninguno hizo, que la profesora le llamó mucho la atención. Se la comió en el jardín, puso una mesa con árboles atrás, toda la cosa, la crepa, le sacó, la filmó el video y la profesora le llamó eso, la atención, por eso ganó, porque innovó. No hizo todo lo que todo el mundo hacía, que era nada más fotografiar la crepa. No, él se la grabó comiéndosela Con un galón de en el helados. jardín, al aire libre. Qué rico, qué rico. Entonces, digamos, en el aprendizaje, la virtualidad logra, ¿verdad? Pero vamos como paulatino, porque estamos, digamos, en fase experimental el año pasado, vamos a ver cómo va pero digamos, logra que los jóvenes traten de aprender incorporando el conocimiento, no memorizando únicamente. Cuando usted incorpora el conocimiento, usted es creativo, usted es innovador, usted investiga, usted comparte, usted se vuelve analista, digamos, analítico. Es la diferencia de estar sentado oyendo y oyendo Sí, incluso a los que nada más hablan, porque el que llega en esa posición solo es oye al profesor o al alumno que habla, pero sí, nunca da. La virtualidad te ha ayudado a que vos tengas otro enfoque de lo que es el aprendizaje. Entonces, para el profesor ha sido un gran reto, claro que sí. No es lo mismo tenerlos a todos ahí viéndolos que de repente estar controlándolos a todos conectados e inclusive que se conectan hasta entre ellos mismos. Porque esta es una generación que así es como se habla por medio de las redes sociales, ¿verdad? Entonces pueden estar en clase y están conectados hablando, esos son ellos. Pero entonces aquello que se volvió en un momento un problema para los papás, que era la conectividad en redes sociales y en teléfonos inteligentes, resulta que ahora se convirtió en una oportunidad para poder enseñarles. Entonces se volvió también ahí la tortilla, por decirlo así. Ya no se distraen solo en cosas que no tienen sentido, sino que las usan para su propia formación. Entonces vea qué lindos los cambios que se van dando, ¿verdad? sí, y es importante que también se pueda, igual, los profesores han tenido un giro increíble y como vos decías, nosotros tenemos maneras diferentes de aprender, unos por el escuchar, otros por el ver, otros por el repetir, otros por el hacer, ¿verdad? Que si yo no lo hago, yo no lo siento, yo no lo vivo, pues no aprendo. Entonces, gracias a Dios sí hemos visto que muchos profesores han tenido esa creatividad y le han pedido la guía a Dios realmente y entre ellos se han unido para sacar adelante este curso lectivo, bueno, del 2020 y muchos padres decían por ahí, no, no los van a calificar y mentiras cuando se dieron cuenta de las faltas, cuando se dieron cuenta que no presentaban trabajos, como me decía una profesora, Oscar, me lloraban y me decían, no deje a mi hijo, por favor. Y entonces pues entró en un proceso de negociación en el sentido de que presentara todos los trabajos. Pero también ahí la gente decía, no tienen cómo constar de que sí estuvo o no, que entregó trabajos, pero ya cuando estaba llegando fin de año se dieron cuenta de que el chiquito iba a perder el año, entonces tuvieron que hacer algo diferente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido en que nos dejó el aprendizaje virtual 2020 y estamos hablando en este primer bloque un poquito sobre la creatividad de los profesores, felicitarlos y pues sabemos de que se ha hecho una gran inversión económica en plataformas digitales, en capacitar también a los profesores
y los que aman esta vocación, pues han dado lo mejor, ¿verdad? De ellos para salir adelante con este curso y bueno, creo que en este 2021 también se va a ir aprovechando todas estas plataformas. Y otra cosita, si vemos, Oscar, esta pandemia, bueno, ha puesto, como decimos nosotros, nuestras barbas en remojo. ¿Qué significa? Que los papás, al tener a nuestros hijos en la casa, estuvimos como más pendientes hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo sé que hay papás que ya tuvieron que trabajar, pero igual, llegaban y se daban cuenta si sus hijos estaban conectados, no estaban conectados, porque se tuvo un poquito más de control. Vea qué interesante, yo analizaba que esto obligó al estudiantado a ser más responsable con sus tareas. Eso que acabas de hablar es cierto. ¿Quiénes eran los que cuando se dieron cuenta tenían todo encima y estaban perdiendo el año? Los que no asumieron desde el principio la responsabilidad de conectarse y de su aprendizaje. La virtualidad obliga al alumno a ser responsable con su propio aprendizaje. ¿Mm? Cuando se iban a las clases presenciales, los papás ni siquiera sabían por periodos largos si entraban, si llegaban, si no llegaban, hasta que iban a las reuniones o llamaban o se les llamaba, porque hay papás que ni siquiera llaman para ver cómo estaban sus hijos, ¿verdad? Yeti, es que ahí es donde te tienes que quedar porque te veo como media cara que me hablas, media cara que se esconde. Ahí está genial. Entonces, es importante lo que es esta virtualidad o las clases a larga distancia, por decirlo acá, ¿verdad? Que te obliga a cumplir, que te obliga a entregar trabajos, que es por tiempos, que es por periodos. Entonces, como vos decías, los alumnos, pues, y uno ni cuenta se daba, iban o no iban, y cuando usted se daba cuenta tenía 20, 30 ausencias y se quedaba por eso. Pero en esta virtualidad también hubo un cambio en los alumnos. O lo haces o lo pierdes. Exacto. Y llegar donde su papá y su mamá, pero yo le pagué el internet, yo hice el esfuerzo y cómo usted, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso en la parte de los alumnos, pues, o sí o sí. Yo creo que también por ahí hubo un cambio importante en los alumnos. Exacto. El alumno se dio cuenta que no era como muchas personas decían, que la virtualidad era ver videos y ya, o escuchar una clase y ya. No, resulta que les dejaron trabajos que eran muy investigativos, que realmente ellos tenían que bajar información, podían compartirla, porque eso no se puede evitar, pero eso es parte del aprendizaje, el compartir los conocimientos con otro y todo, pero ya no se daba el fenómeno de la copia. ¿En qué sentido de la copia? Que eso se da mucho en la presencial. Ellos se las ingenian, son súper inteligentes. Lo fuimos nosotros en nuestro tiempo, compañeros y todo, que uno les pasaba todo para que lo copiaran. No, les pagaba a uno a ellos para que le hicieran los trabajos. Me confieso, le pagaba uno a ellos, que era buenísimo para matemática o inglés, y vos nada más le ponías el nombre y pasabas, pero Sí, sí. Ahora no, no es que no se comparta, pero la tecnología, digamos, si tú compartes algo con un estudiante, como ellos están conectados a las redes, entonces hasta entre ellos mismos discuten, entonces al final no se vuelve una copia, que es lo que sí pasa en la presencial, como vos lo mencionabas, y eso no es secreto, todo el mundo lo sabe, por eso los profesores cuidan una aula. Si tuvieran confianza, se van a tomar café mientras usted hace el examen, y Dios libre, ¿verdad? cuando usted se daba cuenta, le tocaba ahí con el pie, ¿cuál es la respuesta de la dos? ¿La A, Exacto, B o C? exacto. Entonces ahora no, digamos, entre ellos como amigos, puede ser que el otro le decía, páseme tal cosa, páseme tal otra, pero en ese páseme, interactúan, conversan, si no les parecía, le dicen, ¿está seguro? ¿Está es así? No, o sea, hay una interacción. Entonces ahí está habiendo un aprendizaje, porque son capaces
de compartir, de volverse críticos, incluso decirle al otro, ¿está seguro que eso es así? Vea, porque a mí yo me acuerdo que era de esta otra manera. Entonces, ¿por qué? Porque hay una libertad de conversación que no se da en el aula presencial, porque se califica como que están hablando. O sea, uno en el aula presencial cuesta mucho que comparta la interacción del conocimiento, porque los chicos, los muchachos, lo hacen incluso vacilando. No, y el Y es bullying, ¿verdad? Que interpretado, exacto. es interpretado como no estoy poniendo atención, no estoy trabajando, estoy más bien distrayendo la clase. Con la virtualidad usted puede estar, como dicen ellos, vacilando, contando chistes, como ellos se tratan, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen su Sí, sí. lenguaje y Tiene vocabulario, su código. su código juvenil, y nadie les está diciendo nada ni reclamando, y terminan haciendo las cosas, porque se dan cuenta que si no las presentan, se quedan, que si no las presentan, tienen que repetir un año. Ahora, no es que haya sus excepciones hubieron. Muchas personas creyeron que no se iban a quedar, y padres se atuvieron a que no se iban a quedar. Que cambiara la forma de aprendizaje, que cambiara la forma de evaluación, no era sinónimo de negligencia, de no hacer, de no cumplir, de no ser responsable. El que fue responsable y cumplió con todo pasó como si nada, perdón la expresión. El que no lo hizo, después se estrelló contra pared, y gracias a que una flexibilización por parte de muchos profesores que les dieron un margen, se pudieron poner al día, pero hubieron otros que no lo lograron, pero no porque el sistema no se pudiera acomodar o adaptar, o el alumno. Yo no digo si no hubiera conectividad, ¿verdad? Que hay lugares, zonas que no, pero hubo una segunda alternativa que tal vez no fue totalmente virtual, pero los profesores lo que mandaban era entonces material escrito. Ahora, ¿qué es la diferencia de ir a un aula a escribir el material, digamos, y hacer las tareas y trabajos, con que me manden material escrito? Que yo tengo más margen de tiempo para resolver, que yo puedo indagar, que yo puedo investigar, que yo puedo preguntarle a otras personas. Si el alumno ya no lo hizo, es porque no quiso. Y ahí tenemos que ser muy conscientes, porque es muy sencillo para los papás que fallan sus hijos, o los muchachos que fallan, decir que esto no sirve. Porque entonces yo me pregunto, ¿y cómo pasó la mayoría? Entonces sería decir que los profesores no hicieron su trabajo y pasaron a todo mundo así, y no es cierto, porque uno que también es papá y tuvo sus hijos en el sistema, más bien se dio cuenta de otro fenómeno que quiero tocar. Los mismos alumnos lo expresan, y si tú lo preguntas, así lo van a decir. Los alumnos sintieron que trabajaron más en virtualidad que en presencial. Ellos mismos decían, me pusieron más tareas, hago más trabajos, todos los profesores me ponen trabajos, no me tengo tiempo. Es cierto, porque había una organización y cada profesor se centró en su materia, y tal vez ahí hubo un abuso, voy a decirlo así, en el sentido de mandar un montón de cosas, porque yo soy la profesora X y yo mando todo lo que yo tenía que ver, ¿verdad? Pero se me olvidó que habían 13 profesores haciendo lo mismo. Entonces los muchachos llegaron a un momento en que hasta que sudaban, ¿verdad? Y decían, ¿pero qué es esto? Mientras que cuando estaban presenciales era un trabajito por aquí, un trabajito por allá, y ahí iban. Y se dieron cuenta que para poder ganar el año tenían que ser puntuales, responsables, e ir haciendo las cosas conforme se las mandaban, porque cuando las acumulaban les dio las madrugadas, y muchos mandando trabajos a los profesores a medianoche, por decirlo así. Y es Sí, cierto, los porque, profesores decían, ajá, no me manden nada, pero y, es que los alumnos también, vea, dicen, vea qué bandidos, ellos decían, porque yo los oía. El día se termina a las 12 de la noche, y el profesor dijo que hasta hoy había tiempo, así que tengo hasta las 12. no, yo creo que ha sido una bonita experiencia, porque todos, como decimos, de ahí nos socamos la faja.
y Amo la mamá. principalmente los alumnos y bueno, en clases normales ya noviembre, diciembre ya va bajando un poco la Exacto. intensidad. Estaban Pero, deseando. exacto, pero nos hemos dado cuenta que al igual los profesores deben de cumplir, ¿verdad? Con su planeamiento, con su organización, con el trabajo con los temas, pues de ahí tocó trabajarlo a fondo, como muchos lo hacen y lo hacen excelentemente. Y el resultado fue de que, bueno, o quieres pasar, aquí tengo los trabajos, si se entregó, no se entregó. Entonces yo creo que para los que quisieron ser responsables y ganar su año, yo creo que fue una buena experiencia de que, bueno, hay que, hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que enviarlo y hay que esperar la nota también, porque antes no, antes usted lo entregaba o no y pasaba con un 65, por decirlo así, pero ahora no, ahora el trabajo es lo que usted entregó, lo que usted hizo, lo que usted investigó. Y sí, muchos profesores que yo conozco y son amigos, les daba a las 10, 11, 12 de la noche revisando trabajos, revisando los proyectos y sacando adelante a los chicos, ¿verdad? Porque no era como eso de antes, de que los pasábamos y ya, ¿no? Ahora usted pasa si lo presentó, si lo entregó, si fue revisado, la única manera. Entonces yo creo que nos dejó el aprendizaje virtual del 2020 cosas muy buenas, ¿verdad? Cosas muy buenas que hay que mejorar, que hay que hacer cosas igual más creativas, pero yo creo que de no sacar el curso a que muchos pudieran salir adelante, lo pudieran ganar, y los profesores que dieron un salto, como decimos nosotros, un salto de fe, ¿verdad? El salto de fe no es solamente creer, sino que también es poner de parte de nosotros. Entonces, igual, yo como te digo, yo conozco profesores que los chiquillos no tenían la parte virtual, entonces ellos sacaban las copias y los iban a entregar a las casas y sacaban las copias, y ahora este año que se entregaron los diarios, los entregaban a los papás y recibían los trabajos y todo esto, ¿verdad? Y muchos profesores que igual no trabajaban 8 horas, trabajaban 12 y trabajaban sábados y domingos preparando las lecciones, innovando, haciendo cosas nuevas y diferentes. Entonces, ¿qué nos dejó el aprendizaje virtual del 2020? Es lo que estoy conversando con nuestra amiga Master Yeti Maricel Ferlini Vadilla, consejera y motivadora de vida, y usted la puede llamar al 83 67 47 27, 83 67 47 27, para que también le pueda ayudar en la parte emocional, espiritual, y una guía para seguir adelante con este tema. ¿Qué nos dejó el aprendizaje virtual del 2020? Ya hemos tocado un poco la parte de los profesores, hemos hablado también de los alumnos y bueno, toca una parte muy importante, los padres de familia, que soy consciente, muchos hicieron un sacrificio enorme para que sus hijos pudieran tener lo básico para poder estudiar. Hay otros que sí se les complicó, hay otros que no lo lograron, no porque no quisieron, sino porque pues el sistema hay que ubicarlo un poco en la realidad de cada zona, como decías, hay unos que sí tienen internet, hay otros que no tienen. Nos dimos cuenta también en lo que es la parte de la virtualidad a nivel de universidad, de nuestras universidades estatales, que muchos jóvenes no tienen su equipo o su internet para poder estudiar y eso fue una limitante, pero bueno, sería importante que pudiéramos hablar en este bloque de los papás. ¿Qué pasó con nuestros padres que no son tecnológicos, que no saben manejar los celulares, menos una computadora? ¿Cómo viste esta parte de qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020 con los padres de familia? Yo creo, Skitter, que para los papás, la mayoría por lo menos, esto fue un gran reto. Se puede decir que ese fue el reto más grande en cuanto a acompañar a nuestros hijos en este aprendizaje. ¿Por qué acompañar? Porque muchas veces los papás que trabajamos, por decir así, nos íbamos y regresábamos
y uno siempre decía, bueno, y hace la tarea, y unos ahí medio, los que supervisaban, supervisaban, los que no venían muy cansados no podían, y después las famosas noticias cuando venían las notas, que no presentó esto, que no presentó el otro, que aquí, que le faltó, que las ausencias. Ahora resulta que al estar yo también incorporado una parte, al menos los que conservaron el trabajo, en teletrabajo, también en la casa, entonces estaban todos en la casa. Entonces era trabajar y a la vez, en forma directa o indirecta, supervisar. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba a la par, ya no estaba en el colegio las 8 horas, por decir algo, estaba a la par mía. Entonces, si yo estaba conectado, porque hubieron casos que tenían que tener más dispositivos, eso es real, hubieron limitantes de dispositivos, en una casa solo había uno y habían 3 estudiantes, pues tenían que ver cómo se turnaban las clases, ¿verdad? Todo eso tuvieron que agenciar los papás. O sea, por eso digo que era un gran reto, porque los padres tenían que lidiar que si no tenían todos los elementos tecnológicos, ver cómo los compartían entre ellos con su teletrabajo, con los hijos, por ejemplo. Cómo hacían horarios, ¿verdad? ¿Qué prioridades tenían que ir dando de acuerdo a la dificultad de los hijos, digamos, de materias? Porque yo no voy a dejar que mi hijo se conecte en una materia que le es sencilla y no se conecte en la que es complicada. ¿Verdad? Entonces, vea, teníamos que hacer horarios, teníamos que ver cómo estaban nuestros recursos materiales, tecnológicos, ¿verdad? Lo otro que para los papás implicó es darse cuenta también de cuáles son las reacciones de sus hijos y conductas en cuanto a sus aprendizajes, su disciplina, cómo se organizaban. Ya no podían decir, es que el profesor era muy malo, por ejemplo, y no me enseña nada, porque ya el papá tenía la oportunidad de sentarse con su hijo y oír la clase para ver qué tan malo era el profesor. Que eso es un No, fenómeno que pasó. no, y nos dimos cuenta del valor del profesor, del maestro, del niño, de la niña, porque no es lo mismo que vos estés ahora en esta parte virtual con su hijo y que en el salón son 20, que uno encendía la cámara, que el otro salía gritando, que el otro estaba comiendo, que no ponían atención. Entonces, yo creo que como padres de familia se valoró la figura del profesor, del maestro, de la niña, porque no es lo mismo. Y era una locura. Yo también tuve esa experiencia y 20 chiquillos gritando y los otros no hacían caso y encendían la cámara. ¿Y dónde está el chiquito? Se puso de pie, se fue al baño y todas estas situaciones que yo creo que se le dio el lugar que el profesor, que el maestro siempre ha tenido en la sociedad, que es un pilar. Gracias a ellos aprendimos a leer, a escribir, a alcanzar nuestros sueños gracias a un profesor, a un maestro, a una niña que nos educó, que nos guió, que nos enseñó. Entonces, yo creo que la mayor enseñanza para los padres es el valor de un maestro, de un profesor, porque nosotros no nos capacitamos para eso, pero nos tocó ser profesores, maestros, explicar, medio explicar, y antes era muy fácil, como decía, señalar al profesor o a mi hijo que no hizo las tareas o no las entregó. Ahora lo vivimos en carne propia, entonces yo creo que eso No, fue muy importante, Yeti. claro que sí, Oscar, y como papás nos dimos cuenta de realmente cuál era nuestro rol. Voy a ponerlo, no es que todos lo hagan, pero voy a mencionarlo. Hasta dónde los papás depositaban en las instituciones, y lo estoy hablando, oiga la palabra que estoy usando, depositaban. O sea, los dejo de 8 a 2, de 7 a 3 a la hora, y ahí está. Era como una especie de guardería, voy a decirlo así, Sí, sí, sí. institucional, donde yo me desconectaba, hacía mis cosas, le exigía después que cuando volviera hiciera las tareas y a veces ni me preocupaba, porque esto es muy fuerte, por eso estoy diciendo que no es todos, pero sí se da. Y esto puso entredicho, por decirlo así, mi capacidad como papá para supervisar, para conducir, para guiar, para responsabilizarme también en el aprendizaje y conocimiento de mi hijo.
¿Por qué? Porque entonces ya yo soy también, ya ahora no le podía echar la culpa al profesor, no podía decir que es que no enseñaba bien, porque resulta que mi hijo tenía que hacer los trabajos, porque para eso le estaban llegando a la casa, ya sea virtualmente o escrita. Como decías, en la entrega de alimentos venía todo el material del mes, por decirlo así. Y al otro mes y había que empezarlo a devolver. Entonces tenían un mes para devolver el trabajo con fechas, ¿verdad? Pero si no lo hacían, ¿quién es el responsable? El alumno. Sí, un 50, porque él tiene que asumir su aprendizaje y su responsabilidad, pero el otro 50 es de papá y mamá, porque papá y mamá tenían que supervisar que estuvieran haciendo los trabajos. Papá y mamá tenían que supervisar que se sentaran en un espacio de tiempo que ellos asignaran a hacer esas tareas. Y otra manera que obligaron, digamos, toda esta virtualidad a los papás es aprender también la tecnología. ¿Por qué? Porque era muy fácil decir, yo no sé, es que eso a mí me cuesta. Y ahora resulta que yo tenía que aprender porque si no aprendo a usar, ¿cómo entonces ayudaba a mi hijo, por ejemplo, para que ganara el año? Los papás les tocó muchas veces sentarse con sus hijos a empezar a mandar todas las tareas y trabajos hechos, ya fuera por correo electrónico, ya fuera por Teams o ya fuera por WhatsApp. Pero habían 3 mecanismos que pusieron a disposición los profesores para que esos materiales llegaran. Y aún así muchos papás justificaban, pero no era una justificación válida, simplemente era que, ¿por qué? Porque como me decía a mí una profesora, me dice, ¿cómo es posible que si yo tengo correo, tengo WhatsApp y me digan que no pueden mandarme nada y todavía físico porque lo pueden ir a dejar al colegio, a dejarme todo y me digan que es que no podían? Ahí entonces salían también las realidades de la responsabilidad de los papás. Por eso usé la palabra de depositario, la institución. O sea, ¿cuántas veces más bien depositamos a nuestros hijos como si fuera responsabilidad de la institución meramente? No, esto es una triada, Osquitar. Se llama docentes, alumnos y padres o encargados, ¿verdad? Estos 3 tienen que ser un equipo para que el alumno le vaya bien. Pero si uno de estos 3 pilares falla, no podemos avanzar. Si el alumno no hace nada, no va a ganar. Si el papá no supervisa y cumple su rol y su labor, el alumno no le va a ganar. Y si el docente no aplica la tecnología e innova para que con su creatividad ese alumno aprenda, pues no va a aprender. Sí. Esta es la Sí, realidad no solo en Costa Rica, es no mundial, la es virtualidad el se mundo. volvió mundial y ya teníamos lo de las redes y ya teníamos que nuestros hijos se conectaban para hacer juegos con el de España, con el de Argentina y con el de China, porque ahora ellos se conectan así globalmente. Para ellos esto no es nuevo, es simplemente que están incorporando otra área a lo que ellos todos los días hacen, que es la conectividad en redes sociales, que es el uso de teléfonos inteligentes. Nosotros los padres, por eso decía era un reto, es supervisar eso para que esa conectividad que ellos tengan no simplemente se enfoque el 80% del tiempo en jugar o en estar haciendo otras cosas, sino que distribuyan ese tiempo donde incorporan el aprendizaje, las relaciones interpersonales, los juegos, ¿verdad? Yo creo que esto ha obligado a los profesores incluso a realizar actividades que se pueden hacer virtualmente, por ejemplo, a través de juegos, conocimientos. Eso es parte de lo que los profesores hacen. Y el alumno, a través de juegos y de interacción con sus compañeros, aprende más que estar sentado y pensando a qué hora sale, a qué horas es el almuerzo, por qué no tocan el recreo. Aquí no. Usted se conecta 1 hora, porque eso es lo más que se conectaba, digamos 1 hora, y después descansa. ¿Ve? Entonces habían recreos, incluso uno que conoce toda la parte de la conducta, del aprendizaje, sabe que para que una persona incorpore conocimientos y aprende, tiene que ser como en lapsos, en tractos, porque a veces lo seguido es lo que embota.
Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces había clases en la mañana, a veces en la tarde, entonces toda esa dinámica también ayudaba a la concentración, ayudaba a poner atención. Los chiquillos siempre van a decir qué pereza, qué aburrido, porque que yo sepa, siempre en las generaciones es lo mismo, qué pereza, qué aburrido. Pero curiosamente, con esta virtualidad, ellos investigan más, se volvieron más creativos, aportaron más. Y los papás supervisaron más, controlaron más, se dieron cuenta, pudieron unirse a sus hijos y ayudarlos y decirles, wow, esto sí, yo tengo que ayudarlo. Y si no podían muchos papás, lo que hacían era pedirle ayuda a otros papás. Y ahí íbamos todos, como dicen, llevando la carga, porque al final, vea, yo estuve en un WhatsApp de papás. Entonces, en la medida de lo posible, yo les ayudé todo lo que yo podía, yo les informaba, yo les decía, busque aquí, busque allá. Entonces, ¿por qué? Porque yo me puse la misión de que ojalá todos pasamos. Ojalá que todos pasen. Del grupo solo una persona. Pero eso fue por una circunstancia que yo vi que nada más fue que no dominó la responsabilidad en cierto sentido y esa fue la única persona que falló. Pero todo el grupo pasó. Incluso como vos lo decías, habían unos que se quedaron, como dicen, rezagados y les dieron oportunidad y se pusieron las pilas y pasaron. Yo creo que eso fue bueno porque le enseñó al muchacho que uno tiene que ser puntual, responsable, disciplinado, organizado, que tiene que aprender a planificar su tiempo, que puede tener espacios para compartir con los demás, pero tiene que también cumplir sus deberes. Entonces yo creo que esto plasmó un poco más fuerte ese sentido de responsabilidad y deber que el alumno tiene que tener. Dentro de los papás, esto lo que deja, digamos, es saber que nosotros no podemos dejar a nuestros hijos ir solos en el caminar, que para eso nosotros somos los de la experiencia, los adultos, los que tenemos que dar la directriz, los que tenemos que controlar. Suena feo, a nadie le gusta oír la palabra control, pero perdón y discúlpenme. Mientras nuestros hijos están en desarrollo y creciendo, nosotros tenemos que controlar. Ya cuando lleguen a su mayoría de edad, los aconsejamos, les decimos las cosas, pero ellos decidirán. Pero no es posible que muchos papás carguen una responsabilidad de controlar su propia vida a los hijos antes de tiempo, porque para eso se llama uno papá. Sino, ¿para qué quiere uno un papá? ¿O para qué quiere uno una mamá? Se supone que es para orientar, que es para aconsejar, que es para guiar y muchas veces controlar y disciplinar. Disciplinar porque si no se le desboca el chiquito, el muchacho. Y cuando usted se da cuenta, tiene un famoso nini. Vamos a hablar del nini. Ni trabaja ni estudia y usted lo tendrá que mantener el resto de su vida. Y eso tampoco es justo, porque todas las personas tenemos derecho a desarrollarnos, a crecer, a ser mejores, a convertirnos en hombres y mujeres de bien que aportemos a la sociedad. Estamos en momentos muy convulsionados a nivel mundial con ideas radicales increíbles de no vida, para que nosotros no nos responsabilicemos por lo menos por lo que Dios ha puesto en nuestras manos a nuestro cuidado, que se llama hijos. Es una misión muy loable y noble la de los profesores, porque en ellos también está la directriz, los conocimientos, los aprendizajes que están transmitiendo. Y es muy doloroso, Oscar, darse uno cuenta que ya en las aulas universitarias, porque lo voy a decir así, se transmiten también conocimientos de utilitarismo, o sea, lo que me funciona de acuerdo a mi deseo y no me importa lo demás, y así no es. Esos no son los principios cristianos que nosotros traemos como cultura de nuestros padres y antepasados. Y no se llama fanatismo, ni de que somos retrógrados, no. Los valores son los que sostienen a una sociedad y se transmiten principalmente en dos lugares fundamentales: la familia, el núcleo familiar, y la institución educativa. Así que no es solo toda la labor loable de los profesores, sino tenemos también nosotros que estar pendientes del currículum académico que se le está transmitiendo a nuestros hijos también, porque esa es parte de nuestra responsabilidad como papás.
O sea que papás, esto nos obliga y esto es bueno porque usted se siente y oye lo que el profesor está diciendo. Entonces, si esto va de acuerdo a los valores, perfecto. Y si no, yo tengo derecho a decir qué pasó aquí. Hagamos un alto. Esto no es lo que yo quiero que le transmitan a mis hijos. Entonces, hasta eso nos ha dado esto un espacio para cuestionar ese currículum académico que muchas veces solapadamente nos están metiendo, ¿verdad? Sí, excelente. Hoy me acompaña la máster Yeti Maricel Ferlini Vadilla, una gran amiga del programa Vivamos con Esperanza, consejera y motivadora de vida. Con este tema, ¿qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020? Usted la puede llamar al 8367-4727, 8367-4727, que hemos estado desarrollando este tema que nos dejó el aprendizaje virtual 2020 como en tres líneas, los profesores, los alumnos y también los padres de familia. Yeti, estamos llegando al final de Vivamos con Esperanza. Les recordamos que estamos todos los sábados a partir de las 5 de la tarde por Radio Costa Rica 930 AM y www.radiocr.net. Les recordamos que estamos en el Facebook Vivamos con Esperanza y también en el canal de YouTube del programa Vivamos con Esperanza CR en mayúscula. Ahí estamos para que usted pueda seguir compartiendo con nosotros y dele me gusta, dele suscribirse ahí a la campanilla de Vivamos con Esperanza en el canal de YouTube CR. Ahí estamos. Así que muchísimas gracias, Yeti. Yeti, muchísimas gracias por todo este momento que hemos compartido del programa. ¿Qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020? Yo creo que de todo debemos de sacar un aprendizaje, pero es muy importante que como padres nos responsabilicemos por nuestros hijos. Como decía alguien por ahí, aunque sepa comportarse bien en una mesa, o sea, que respete, que, ¿verdad? Lo mínimo, lo básico, como decía un amigo, me voy volado para la casa porque tengo clases a las 5 por estas plataformas digitales con los chiquillos y tengo que estar con ellos y que trabajos aquí, que trabajos allá, que hagan esto, que hagan aquello, pero bueno, somos padres y es nuestra responsabilidad ser lo que vos decías, ser responsables, ayudar, colaborar y nos dimos cuenta que la educación, como vos decías, esos dos pilares, ¿verdad? Esos valores, los valores no se negocian, los valores son los valores para toda la vida y los valores los cosechamos en la familia y en las instituciones. Así que ponga atención, como decía Yeti, no significa que todos debemos de compartir lo mismo, pero sí, los valores no son negociables, deben de respetar nuestra opinión y no se vale que estén por ahí, como decimos popularmente, serruchando, ¿verdad? O dando esas ideas que nosotros no compartimos. Usted tiene su estilo de vida, perfecto, lo respetamos, pero ese no es el estilo de vida que yo quiero para mi hijo o para mi hija o para mi familia. Entonces, por favor, el respeto es muy importante y los valores no se negocian. Así que, Yeti, un mensaje final antes de finalizando, vivamos con esperanza. Así que un mensaje final. ¿Qué nos dejó el aprendizaje virtual 2020? Quiero terminar con una frase del profesor Juan Armando Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes, que dice que la virtualidad es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante tiene que ser más activo y cooperativo en el proceso. Entonces, ¿qué nos dejó esta modalidad? Precisamente eso, ser interactivos, positivos, investigativos, creativos y tener una más sana interrelación en lo que es profesor-alumno, profesor-padre, padre-alumno, y en esa interrelación ir creciendo todos para ser mejores personas, porque esa es nuestra primera obligación con nuestra descendencia, que ellos nos superen a nosotros en valores, virtudes, conocimiento, que ellos sean todavía mejores a nosotros. Si nosotros logramos que nuestros hijos nos superen, papás, lo hicimos bien. Ellos siempre tienen que superarnos en todo a nosotros,
porque nosotros como padres pues queremos lo mejor para ellos. Y eso significa que también en su camino tuvieron buenos profesores y a ellos también hay que darles ese lugar porque ellos forman un pilar importante para ese futuro de nuestros hijos. A todos les deseo bendiciones, que realmente Dios cumpla los anhelos de sus corazones, el Espíritu Santo los ilumine para que siempre sean esos papás activos, responsables, sabios y guiadores de sus hijos con disciplina, con amor. Muy bien, muchísimas gracias, Yeti. Dios te bendiga y gracias a ustedes, amigos, porque nos conectamos siempre los sábados a las 5 de la tarde en su programa Vivamos con Esperanza. Si le gustaría dar a conocer su empresa, su negocio, su emprendimiento, con muchísimo gusto estamos para servirle. Un mensaje texto al 88226942. Que pase buenas tardes, buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo a través de Radio Costa Rica 930 AM y www.radiocr.net. Yeti, muchísimas gracias. Andy, muchísimas gracias ahí también en Radio Costa Rica. Y pues tenemos una cita el próximo sábado al ser las 5 de la tarde. Gracias, Yeti. Dios te bendiga. Nos vemos. Muchísimas gracias, Yeti. Hola, mi nombre es Yesenia Agüero Ferlini. Soy orientadora de profesión y emprendedora. Mi más reciente emprendimiento ha sido iniciar esta etapa de escritora. Te invito a conocer más acerca de mi libro. Un día a la vez, revela tu mejor versión. 8 estrategias para el desarrollo emocional. Entenderás tus emociones y tendrás un equilibrio diario. Encontrarás estrategias respaldadas por toda mi trayectoria profesional. Este libro se convertirá en una guía para comenzar tu propio proceso de desarrollo emocional. Visita mi página web www.yeseagüero.com o también contáctame al correo info@yeseagüero.com. ¡Chao! Somos Piedra Natural Río Oro, una empresa líder en el ámbito nacional con más de 20 años de estar al servicio del costarricense. Les ofrecemos todo lo que son sobres en mármol, cuarzo, granitos, porcelánicos, cuarcitas y otros materiales, además de melaminas de alta calidad y maderas con finos acabados. En Piedra Natural Río Oro garantizamos un servicio personalizado, eficiente y de primera calidad, tanto en materiales como su instalación. Llámenos que será un gusto atenderle al 8872-3094, 8332-4443. Piedra Natural Río Oro está ubicada en San Pedro de Santa Bárbara de Heredia. Academia de Matemáticas AMP, Actitud Mental Positiva. Te ofrece el curso gratis de matemática dirigido a todos los estudiantes de séptimo que inician este año 2021. Nuestro interés es poderles apoyar en su aprendizaje considerando todas las dificultades que han pasado durante este año. Para más información, al 5011-0594, 5011-0594 y al correo electrónico rjsamp@gmail.com. Academia de Matemáticas AMP, Actitud Mental Positiva.